Entre los años 480, 524, 525 de la era cristiana, vivió un filósofo y pensador romano que se llamó Severino Boecio. Este filósofo va a definir a la persona humana. Y lo va a hacer diciendo que la persona humana es una substancia individual de naturaleza racional. ¿Sí? De esta definición dada por este autor, nosotros al analizarla vamos a dividirla en dos partes. ¿Por qué? En esta primera parte nosotros vamos a encontrar el constitutivo formal. Es decir, en esta parte de la definición, nosotros vamos a señalar aquello por el cual nosotros somos personas, ¿sí? Aquello por lo cual somos personas, ¿sí? Y para este autor, Severino Boecio, para este pensador romano, cada uno de nosotros somos personas, en primer lugar, porque somos una sustancia individual, ¿sí? Es decir, cada uno de nosotros somos personas por el hecho de ser. Y cuando decimos ser, hacemos referencia a la esencia y a la existencia. Que este ser en el lenguaje cotidiano, nosotros lo expresamos con la palabra yo. ¿Sí? Ahora bien, pero también en esta definición encontramos aquello propio del ser de la persona. ¿Y qué es qué? La naturaleza racional. Por eso a esto se le llama constitutivo material. ¿Sí? Porque el constitutivo material hace referencia a lo propio de la persona y que es la racionalidad. ¿Sí? En resumen, nosotros somos personas no porque razonamos. En primer lugar, somos personas por el hecho de ser. Y como somos personas, es que luego podemos razonar. ¿Por qué comenzamos con esta definición de persona? Porque el nuevo Código Civil y Comercial de nuestro país, que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, no va a definir a la persona humana como si la hace este filósofo romano. Pero sin embargo, va a tomar esta parte de la definición de persona. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial de nuestro país no define a la persona. Pero sin embargo, en el artículo 19 va a decir que la existencia de la persona comienza con la concepción. Es decir, nosotros somos personas por el hecho de ser. Porque cuando hablamos de concepción, nos referimos al ser. Y cuando decimos ser, hablamos de esencia y de existencia, de rasgo, de humanidad que existen. ¿Sí? Entonces eso tenemos que tener claro. Si bien, vuelvo a repetir,
no define a la persona, sigue a la definición de este filósofo Severino Boecio, que ya señaló que somos personas en primer lugar por el hecho de ser una sustancia individual. ¿Y qué implica esto? Que nosotros somos. Y eso es lo que dice el artículo 19 del Código Civil y Comercial de nuestro país. Que nuestra existencia como persona comienza con la concepción, es decir, cuando nosotros comenzamos a ser. Por eso nuestro Código Civil y Comercial a la persona por nacer le reconoce derechos. Estos derechos y obligaciones la persona por nacer lo adquiere plenamente cuando nace con vida. ¿Sí? Esos derechos y esas obligaciones se hacen plenamente patente cuando la misma nace con vida. Ahora bien, vamos a ver que nuestro Código Civil, cuando dice que la persona humana comienza con la concepción, es decir, cuando la existencia de la persona humana comienza con la concepción, a esta persona humana le va a otorgar atributos. ¿Qué son los atributos? Son cualidades jurídicas inseparables de la persona. ¿Por qué? Porque hacen a la base y a la esencia de su personalidad. ¿Esto qué implica? ¿O cuáles son estos atributos que hacen a mi base y a la esencia de mi personalidad? Y que son aquellas cualidades jurídicas que me reconoce, ¿sí?, el Código Civil argentino. Esos atributos son el nombre, la capacidad, el domicilio, el patrimonio y el estado civil. Estos son los atributos que me reconoce el Código Civil argentino por el solo hecho de ser persona humana, por el solo hecho de comenzar a existir con la concepción. Ahora, al ser estos atributos la base y la esencia de mi personalidad, estos atributos tienen las características o caracteres de ser necesarios, inseparables, inalienables, imprescriptibles y únicos. ¿Qué implica que son necesarios? Que ninguna persona puede prescindir de ello. Y esto se comprende teniendo en cuenta esto. Como los principios hacen a la base, a la esencia de mi personalidad, yo no puedo prescindir de ninguno de ellos, ¿sí? Son inseparables porque no los puedo separar de las personas. Esto están en la persona desde el momento en que comienza ella a ser y que se hace patente cuando ésta nace con vida. Porque si no nace con vida, se considera que nunca existió. Inalienables, que yo no puedo vender estos atributos, que yo no puedo cederlos. Imprescriptibles, que no se pierden, que son válidos, únicos, porque yo puedo tener uno de cada especie. ¿Sí? Recordemos algo fundamental. El Código Civil argentino dice persona humana, no dice persona, sino que dice persona humana. ¿Por qué?
Porque el Código Civil distingue a una persona física, que es la persona humana, y distingue a otra persona ideal, que son las empresas, las organizaciones, ¿sí? Igual que lo hace Severino Boecio, porque cuando Severino Boecio define a la persona humana, lo hace teniendo en cuenta que el término persona en primera instancia se aplicaba a las personas divinas, posteriormente obviamente a la persona humana, ¿sí? De esa manera tenemos, en cierta manera, lo que el Código Civil argentino dice sobre nosotros, cuando comenzamos a existir como persona y aquellas cualidades jurídicas que nos corresponden por ser persona y lo que implica cada una de ellas.